clases de Física 2, Servicio a Ciencias Químicas. Bien, ya terminamos la teoría, les enviaba la guía de la unidad 1, 2, algunos problemas resueltos, claro, no todos, ¿verdad? Porque hay una parte que ustedes tienen que estudiar, pues razonar ahí, se les ha enviado también las respuestas, ¿verdad? Para que ustedes vean al resolver un ejercicio, si ya llegan a la respuesta, no llegan a revisar su procedimiento. De este jueves que viene, en 8, ¿verdad? O sea, de este jueves al próximo jueves, a las 8:30 haríamos el parcial 1. Marzo 24, jueves, de 8:30 a 10:30, 2 horas reloj. El examen está diseñado pues para que en 1 hora y cuarto, pues alguien que haya estudiado haya resuelto su examen, ¿verdad? Pero si alguien revisa, pues 2 horas reloj para que ustedes puedan resolverlo, ¿verdad? Porque este ciclo va rápido, ¿verdad? Entonces tenemos que ir programando pues los exámenes para no llegar a los últimos días del ciclo a revelar todos los exámenes, no, vamos a ir por parte, ¿no? Se va a examinar la unidad número 1 y 2. Entonces ya le avisé a Diego también para que Diego se comunique con ustedes y les confirme oficialmente, ¿verdad? Buscando siempre el enlace para que el enlace les avise a todos los demás, pero la última vez yo quería dar un aviso y Diego trataba de comunicarse con la estudiante enlace, pues y no recibió respuesta. Así es que Kevin buscará la forma pues de siempre Diego, comunicarse con ustedes. Bien, la unidad 3 de este programa trata de la temperatura y expansión. La temperatura es una magnitud física súper importante en procesos industriales, procesos de la naturaleza, ¿verdad? Procesos químicos, etc. Está además por decirlo, pues solo el concepto de temperatura, cuando vamos a la cocina nos damos cuenta, pues al elevar la temperatura de un líquido, pues lo que sucede, ponemos en ebullición o le elevamos simplemente la temperatura. Con la temperatura, pues todos los cuerpos al elevar la temperatura se dilatan, unos más que otros, o al bajar la temperatura se contrae. Bien, la unidad empieza con analizar el concepto de temperatura. Bien, el concepto de temperatura, para empezar, pues es una de las 7 cantidades básicas del sistema internacional, porque en el sistema internacional, como les explicaron en física 1, pues son 7 magnitudes físicas absolutas, o sea que no dependen de nada, sino que es una expresión de la intrínseca de la materia. Bien, lo podemos ver desde 2 puntos de vista, macro y micro. Si nos vamos a una definición micro, ¿verdad? Podemos decir que es la medida de la energía cinética molecular de un cuerpo o sistema, ¿verdad? O sea que internamente los átomos, al elevar la temperatura, estos vibran más, ¿verdad? Y al bajar la temperatura vibran menos. Entonces, pero si nos vemos internamente, es la energía cinética molecular promedio de un cuerpo y sistema. Sin embargo, pues en este programa no nos vamos mucho a meter con las cuestiones micro, a excepción cuando veamos la ley de los gases ideales, y ni tanto micro. Y tenemos la definición macro. O sea, macro sería lo que algo nos parezca caliente
sensación de calor o frialdad o sensación de frío de una sustancia. Pienso que el estudio del calor como una de las ramas clásicas de la física comenzó a través de nuestros sentidos, el tacto. El hombre sabía cuándo algo estaba caliente, cuándo está frío y cuándo algo está intermedio. Y con el descubrimiento del fuego, pues se dio cuenta que con el fuego se elevaba la temperatura. Bien, en esta unidad yo voy a ir a ser más preciso, ¿verdad? Según el programa, a sintetizar muchas cosas, ¿va? Pero ustedes pues con la bibliografía que les mandé en el programa, si tienen acceso a esa bibliografía por internet, pues pueden leer detenidamente. Cuando exista una duda o uno quiere profundizar un poco más con la teoría, ¿va? Bien, los termómetros. ¿Qué son los termómetros? Son instrumentos que miden la temperatura de un cuerpo o sistema. Este tipo de medida sería una medida macro, ¿verdad? Determinamos una escala termométrica, escogemos una sustancia termométrica, vemos la calibración entre el punto de congelamiento del agua, porque si nos basamos en la escala centígrada es 0 grados centígrados, y el punto de ebullición del agua, 100 grados centígrados a presión normal, o sea, de una atmósfera, ¿verdad? Incluso pues muchas veces se mide una mezcla de agua, hielo, ¿verdad? Para determinar el 0 grados centígrados, y a la orilla a nivel del mar, cuando el agua hierve a 100 grados centígrados. Porque nos vamos a una montaña, observaríamos que hierve un poquito menos de 100 grados centígrados. Entonces, esos son los dos puntos de calibración que tiene pues un termómetro. Bien, los termómetros ocupan las propiedades térmicas o termométricas, le llaman algunas, de alguna sustancia. ¿Verdad? Pero antes de pasar a esto, ¿verdad? Veamos algunos tipos de termómetros, algunos conocidos por nosotros, otros no, ¿verdad? El de mercurio, el de alcohol, el de gas a volumen constante, la termocupla, ¿verdad? Es un tipo de termómetro. Por ejemplo, veamos el de mercurio. Acuérdense que un termómetro de mercurio consiste en una cánula de vidrio con un bulbo al final, de arriba para abajo, donde está concentrado el mercurio, y hay un capilar desde el bulbo hasta la parte de arriba del termómetro. Un termómetro de esos se puede medir entre 0, 150, 200 grados centígrados, y menos 10, menos 15. Tal vez porque todo termómetro tiene sus limitaciones. Un termómetro de mercurio nos puede servir para pruebas de laboratorio, donde no vamos a tener grandes elevaciones de temperatura. Entonces un termómetro de mercurio pues, nos sirve como lo que ustedes tendrán en el laboratorio de química o como los que tenemos en el laboratorio de física. Ahora, el termómetro clínico es un tipo de termómetro de mercurio, pero ese es solamente para medir pues lo mismo, una cánula de vidrio, un prisma, ¿verdad? Un bulbo, un capilar donde el mercurio puede dilatarse, ¿verdad? Puede cambiar de volumen, y así pues también está graduado de la temperatura normal del cuerpo humano, 37 grados centígrados, puede estar un poquito más de 37, 41, poco menos de 37, ¿verdad? Y el médico pues ya sabe las técnicas de cómo tomarle la temperatura. Ese es en una forma analógica, ¿va? Y pues con una pistolita, con un rayo, pues puede detectar la temperatura nuestra.
Bien, ese es el de mercurio. ¿Qué propiedad termométrica ocupa? El volumen. Aunque nosotros vemos que en longitud cambia la columna de mercurio, ¿va? Pero si cambia en longitud y tiene una base como cilíndrica, ¿va? Está cambiando en volumen. Lo único que la base permanece constante, ¿va? Y solo la longitud. Entonces, la longitud en la que está en la graduación para medir pues la temperatura, poniendo de puntos de referencia el 0 grados en el caso de la escala centígrado y 100 grados centígrados en la escala en el punto de ebullición del agua. Pero podríamos ocupar longitud también más. Podemos medir cuando estamos hablando, aunque es volumen, pero ahí estamos buscando en veces la longitud. A mayor longitud, mayor elevación de temperatura. A menor longitud, menor temperatura. Pero también podríamos tener un termómetro de alcohol, o podríamos hacer uno de agua también. Entonces los termómetros de alcohol se ocupan, como acuerden que el punto de el alcohol de altas temperaturas es volátil, ¿no? Para medir temperaturas altas, ni siquiera los 100 no podemos medir con alcohol, pero para medir temperaturas bajas, ¿verdad? Sí nos sirve, porque el punto de congelamiento del alcohol pues es bastante bajo, ¿verdad? Entonces bien nos da chance de medir 0, ¿verdad? Menos 10, menos 15, menos 20, como en la Siberia, en Rusia. Entonces, ¿y eso en qué consiste? Lo mismo que el del mercurio, lo único que en lugar de tener mercurio tiene alcohol. ¿Verdad? Ocupando esa propiedad de volumen también se puede, y la longitud, ¿verdad? Y tenemos el termómetro de gas a volumen constante, que se trabaja con la presión de un gas, ¿va? La presión es directamente proporcional a la temperatura, ¿va? Y así, este termómetro es más de uso de laboratorio. Pero ya voy a explicar cuáles son los de uso práctico y cuáles son los de uso de laboratorio. Tenemos la termocupla también. Termocupla se trata de dos elementos, dos alambres, digamos, de diferentes, pues uno puede ser de cobre, otro de constantán, soldados en cada extremo, ¿va? Un extremo se pone en una mezcla de agua con hielo y en el otro extremo se pone en la temperatura que se va a medir. Entonces se da un efecto Peltier, ¿va? En el cual pues se da una fuerza electromotriz medida en milivoltios, ¿va? Y el voltaje o milivoltaje, mejor dicho, es directamente proporcional a la temperatura. Así que una termocupla pues bien puede estar unida a un circuito electrónico con sensores de temperatura pues y marcarnos digitalmente poniendo solamente una varita metálica la temperatura. Muchas veces estas termocuplas son utilizadas cuando ya no vamos a medir 100 grados centígrados en ebullición, bueno, que 250, 200, 300, dependiendo de la cantidad que vamos a medir, es el tipo de hierro constantán, podría ser, ¿verdad? De materiales de que está construida pues la termocupla. Tiene bastante uso industrial, ¿verdad? Para los investigadores. También, ¿verdad? Porque solo la varita se pone en contacto con la parte que queremos comparar la temperatura, ¿va? Y el aparato nos mide. Hay termómetros de resistencia eléctrica también, ¿va? Cuando aumenta la resistencia de un material, un alambre, puede aumentar la temperatura. Es sinónimo de aumento de temperatura. Tenemos también los pirómetros ópticos, ¿verdad? ¿En qué consiste un pirómetro óptico clásico? Estos se ocupan en las siderúrgicas, industrias siderúrgicas, cuando se pone hierro a fundir, ¿verdad? Acuérdense que esos se ponen en hornos de ladrillo refractario, ¿va? Con cristales Pyrex refractarios también, y entonces desde afuera, comparando el color de una bombilla eléctrica, como el hierro cuando va cambiando de 1000 grados centígrados a 1100, 1200, 1300, porque ya va en fundición, ¿verdad? Entonces
da ciertos espectros, ¿va? Puede ser blanco, amarillo, blancuzco, rojizo. Y entonces se compara, por eso se llama pirómetro óptico. Se compara con los colores y el color a través de una tabla nos va a decir a qué temperatura está, y muchas veces en la industria siderúrgica necesitan tener certeza a qué temperatura está para hacer el picado, ¿va? Y llenar moldes, ¿verdad? Ese es el pirómetro óptico. Bien, definición de una escala. Vaya, aquí les voy a decir que las escalas utilizadas, pues hoy en día es la escala centígrado, es la misma Celsius, ¿no? La escala Fahrenheit y la escala Kelvin. La escala Kelvin es de uso científico y de uso industrial y hasta, digamos, para medidas del tiempo se utiliza la centígrada, grados centígrados. Y la Fahrenheit, que prácticamente va a ir tendiendo a caer en desuso, ¿verdad? Por no ser muy práctica, porque con la centígrada pues nos tienen 0 grados centígrados, 100, y nos dicen la temperatura está llegando, digamos, en San Miguel casi a 40 grados centígrados, de 0 a 100 rápido sabemos nosotros si eso está en una temperatura agradable, si hay frío o está caliente, ¿verdad? En cambio en la Fahrenheit 32 grados el congelamiento de 218 pues de ebullición ya no es muy práctico. Y la escala Kelvin, en la cual pues acuérdense que así como se estudia física de altas energías, se estudia física de bajas energías. Entonces con la escala Kelvin podemos medir hasta el cero absoluto, cerca al cero absoluto, yo voy a explicar después, ¿verdad? Que son menos de 200 grados centígrados, 273 bajo cero. Entonces pues esa es una escala útil para mediciones más precisas, y el Kelvin pues es la unidad absoluta del internacional del sistema, ¿verdad? Pero claro, para esto hay fórmulas para cambiar de grados centígrados a Kelvin o Fahrenheit. Entonces la definición de una escala de temperatura se va a basar en estos dos puntos, ¿verdad? Quizás me iría quedando hasta acá pues, y posteriormente pues hablaría yo de la escala Celsius, Rankine y Fahrenheit para ver de dónde sacamos la fórmula de conversión y los valores para punto de congelamiento y ebullición del agua. El agua se toma por referencia porque 3/4 partes del planeta es agua, pues aún nosotros por buena parte es agua. Bien, muchas gracias por la atención prestada.